De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 6. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura: amé a Jacob y odié a Esaú. ¿Qué diremos, pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley? ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos en este capítulo 9. Hoy llegamos al final. Y en este capítulo 9 hay una frase que yo creo que le toca en el corazón principalmente a San Pablo. Y la frase es: no todos los israelitas son Israel. Y hay un misterio. Y ese misterio es del que queremos hablar hoy, en este día de hoy. Yo llevo en la renovación carismática más de 40 años. He ayudado a formar grupos, pero el grupo que más, desde donde más he predicado, y que puedo decir que es la base de mi predicación y de mi teología carismática, es el grupo, o un grupo madrileño que se llama Maranata. Pues bien, cuando entré en el grupo de Maranata, yo tengo como memoria fotográfica. Estoy viendo todavía la sala donde entré hace 40 y algo años. Estoy viendo todavía la sala y podría decir en este momento, calculo unas 120, 125 personas, más arriba, más abajo, las que había en aquel momento en Maranata. Llevaba 3 años nada más el grupo. Y entonces, pues, el tema es que ahora, después de más de 40 años, pues Maranata sigue teniendo el mismo número de personas. En un sitio distinto, la sala distinta, no puedo utilizar mi memoria fotográfica para el cálculo, pero más o menos hoy también hay 100 o 100 y pico personas, más o menos, dependiendo de unos miércoles o de otros. Pues bien, siempre la misma gente, pero distinta. Yo lo he comparado siempre a un río que lleva la misma agua, pero distinta. Siempre distinta, porque va corriendo. Pues bien, es un grupo vivo,
Maranata es un grupo todavía vivo. Digo todavía porque en estas cosas del espíritu, pronto, muchas veces, como que se desfallece. Pero aquí todavía no podemos decir eso. No ha perdido el primer amor. ¿Qué quiere decir esto, que no ha perdido el primer amor? Quiere decir que está capacitada todavía Maranata en este momento para predicar a los nuevos cuando hay un seminario y transmitirles el mismo ardor, el mismo fuego del Espíritu que nos tocó a nosotros cuando entramos. De tal manera que los testimonios de la gente nueva que viene ahora son igual que los nuestros. Está vivo. Sigue el Espíritu Santo actuando. Sigue estando ahí en medio de nosotros. Bien, pero el misterio del número, hay un misterio en el número. Según la matemática que todos conocemos, esto debería estar pues superando con creces las 1000 personas o miles de personas. Pues no, seguimos en los 100 y pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues miren ustedes, unos han muerto y ciertamente en olor de santidad a mucha gente muerto en Maranata. Yo soy sacerdote y me ha tocado mucho atender a muchas personas en los últimos momentos. Otros se han salido del grupo para formar otros grupos. Algunas veces por sobreabundancia, otras veces por críticas del grupo, que si aquí no hay carismas, que si esto. Formaban otros grupos que en este momento, pues, algunos de ellos existen, no con muchos carismas. Y otros, pues, han abandonado. Las razones del abandono, pues yo no sé cuáles son las razones del abandono, pero ahí está el misterio. Muchos han abandonado y algunas veces le hace a uno pensar aquello que dice San Juan: estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque entre estos que han abandonado, yo que soy viejo también en el grupo, puedo decir que ha habido de todo. Personas endurecidas, personas duras, personas que han llegado a perder hasta la fe. Perdón, personas que se han salido de la iglesia. Y uno dice, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede explicar este tema? A mí la explicación que se me ocurre es la que Pablo va a dar después para el pueblo judío. O sea, Dios trabaja con un resto. En Maranata funciona el resto. ¿Qué significa resto? Pues aquellos que el Señor elige para llevar adelante esta gracia, esta misericordia, el plan que tenga el Señor con el grupo de Maranata. Dentro de la espiritualidad del resto, tal como lo veo yo en Maranata, hay 3 elementos que creo que son fundamentales. El primer elemento es una experiencia del Espíritu viva. El segundo elemento es el querigma, el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Y el tercer elemento es la gratuidad, es decir, la justificación gratuita. Esto es lo que se ha predicado en Maranata siempre. Si alguien empieza a fallar en alguno de estos 3 elementos, va perdiendo la calidad de resto.
y le puede suceder cualquier cosa. Puede irse o puede quedarse. En ambos casos es malo, porque también los que se quedan muchas veces pues no contribuyen, no suman y no contribuyen verdaderamente al fin del grupo. Pues bien, San Pablo, que es a lo que voy fundamentalmente, claro, la frase que dije antes le dolía en el alma: no todos los israelitas son Israel. Entonces, ¿qué es Israel? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Solo un resto. Y la gran experiencia la tuvo con el tema de Jesucristo. Solo un resto ha aceptado a Jesucristo. Solo un resto de estas tres cosas que he pronunciado: Espíritu Santo, querigma de Jesucristo y justificación por la fe, lo han aceptado. Solo un resto. En la espiritualidad del resto, y San Pablo lo experimentó muy bien, existe un rechazo. Viven en medio de un rechazo a Jesucristo y también al resto. San Pablo sufrió por Jesucristo y sufrió duramente, porque los que no pertenecían al resto, a los elegidos, vamos a decir así, pues la verdad es que le maltrataron en todos los sentidos. Pues bien, esta gente, los que no pertenecen al resto, pues estorban, como decía, ponen palos en las ruedas, no dejan que las cosas vayan adelante, no quieren, no son personas neutrales muchas veces. Algunas veces son anti, duramente anti, y hacen daño a la comunidad. Pues bien, para San Pablo lo calificó pronto lo que estaba pasando con Jesucristo, porque él ya venía de una tradición en la cual el resto había funcionado y Dios ya había aclarado las cosas. Muchas veces en la Biblia, pero si pensamos cuando el profeta Elías clamó en Israel al Señor diciendo: Señor, no queda nadie. Han matado a tus profetas, nos han dispersado a todos. Los adoradores de los ídolos, no queda nadie. Y el Señor le respondió: tranquilo, me he reservado 7.000 hombres, el resto, me he reservado 7.000 hombres que no doblarán la rodilla ante Baal. Más tarde en Babilonia, porque los que fueron desterrados y los que volvieron de Babilonia, sobre todo los que volvieron, fue un resto, muy poquitos. No fue el pueblo judío así en manada, fue un resto. Y ese resto reconstruyó el templo con Nehemías, Esdras, etc. Y siguió adelante la bendición del pueblo judío, creciendo poco a poco. Llegó lo de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, y San Pablo pues se dio cuenta de que no, de que el pueblo judío en cuanto pueblo rechazaba a Jesucristo. Solamente un resto, él y pocos más, vamos a decirlo así, los apóstoles, él y los que el Señor iba convirtiendo, pero siempre en minoría, muy minoría, fueron los que aceptaron esto. Podía haberse desanimado, podía haber dicho: es que así no se puede trabajar, es que no tenemos fuerza, es que no somos nadie, es que no somos... Y el Señor le hubiera respondido, como nos responderá siempre cuando tratemos este tema del resto, y sobre todo cuando lo experimentemos. Porque si tú estás en un grupo donde funciona el resto, tú te darás cuenta
que los que no pertenecen a ese resto de bendición con el cual trabaja el Señor, ponen muchas trabas. Y a San Pablo le sucedió esto, porque leer los Hechos de los Apóstoles y contar las palizas que se llevaba San Pablo, le lapidaron, le apedrearon, le maltrataron en todos los sentidos tantas veces, pues aprendió ahí, en propia carne, lo que es este resto del que estamos hablando. Pues bien, si hoy miramos a la Iglesia entera, a la Iglesia católica, ¿no descubrimos por ahí un poco también el tema del resto? Las iglesias se vacían, parece todo nuevo, parece que la fe de los siglos pasados, ya no estamos en época de cristiandad, ya no estamos en época constantiniana, donde se hizo cultura la religión católica. Ahora ya la cultura española no es la católica. No se pronuncia a Dios, no se vive desde Dios. No cree el pueblo como antes se creía, por nacimiento. Ahora no. Pero te vas a poner triste, te vas a poner nervioso. No. Un resto. Dios es poderoso. Sigue teniendo la fuerza, sigue teniendo el dominio de la historia. Un resto. A mí lo que me interesa es no dejar de ser resto. A mí lo que me interesa es estos tres elementos que decía antes, el espíritu, el querigma y la justificación gratuita, estén en mi corazón funcionando siempre. Y con eso yo soy feliz. Seré resto. No me aceptará nadie, pero perteneceré al grupo de los anagüines, de los pobres, del resto, que siempre son los que verdaderamente pues, han llevado la bendición de Dios hacia adelante. Pues bien, es táctica de Dios. No la podemos comprender, porque lo nuestro son las masas. A nosotros nos gustaría que el grupo donde estoy yo creciera, que fuera maravilloso, que aumentara el número, que significáramos mucho. Pero no, Dios te mantiene en pobreza y las cosas que son verdaderamente del Señor, no busques grandes números. Si hay grandes números, es un principio de sospecha el que hay que aplicar ahí. Porque Dios no suele trabajar con grandes números, suele trabajar más bien con el resto. Pero, como digo, esto no es un fracaso. Lo dice San Pablo, no es que la palabra de Dios haya fracasado. No, es lo primero que leí. No es que la palabra de Dios haya fracasado, ni la promesa del Señor no ha fracasado. Es que no todo Israel, no todos los israelitas son Israel. Este es el tema de la charla. No todos los israelitas son Israel. ¿Es una pena? Bueno, desde el punto de vista de Dios, pues parece que no. A Dios le gusta trabajar con pocas gentes. Hay dos razones que explican esto. Una razón bíblica, que es la que cita San Pablo y la que he leído en el texto. Dice San Pablo, pues Dios ya empezó a decirnos estas cosas en tiempo de Abraham, porque resulta que Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael y Abraham mismo creyó que Ismael sería su hijo y a través de él vendría la bendición. Y Dios le dijo, años más tarde, porque Dios es muy lento, no, por ese no, por Isaac vendrá la bendición, por el pequeño.
Y después le dijo a Rebeca, vas a tener 2 hijos. Pues el mayor servirá al menor, en contra de las costumbres de la época, en contra de la cultura de la época y de lo que se estilaba por aquel entonces. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere conservar la libertad. Si nosotros perteneciéramos a un pueblo muy grande, muy le nacionalizábamos a Dios. Pensaríamos que Dios es nuestro. Si perteneciéramos a un pueblo donde no se sale nadie, donde nadie rechaza, donde no hay, como vemos muchas veces, ese furor anticristiano, antidios, pues creeríamos que Dios es nuestro y nos apropiaríamos de Dios. Y eso es un problema que a Dios no le gusta nada. Pero ¿por qué existe el resto también? Porque mira, en el grupo, pues hay razones humanas también. Esas razones humanas son muy importantes. ¿Cuáles son las razones humanas? En las que entra ya o puede entrar Satanás, Belcebú, que dice el Evangelio, el demonio, para que viendo no vean y oyendo no oigan, como nos dice también el Evangelio. Porque estas personas han dejado de ser resto. Pues probablemente es porque no han dejado tampoco actuar la justificación gratuita en sí mismos y se han querido salvar por las obras, que es lo que el segundo elemento que pone esencial San Pablo en la lectura que os he hecho. No todo Israel, o no todos los israelitas son Israel, porque hay muchos israelitas que se han querido salvar por las obras. Y los que se quieran salvar por las obras no van a pertenecer al resto. ¿Por qué? Porque el resto viene por Isaac, el resto viene por el menor. El mayor servirá al menor. El resto viene porque el Señor elige, porque Él es el que nos elige y porque le tenemos que dar a Dios no solamente toda la libertad, sino todos los derechos, absolutamente todos. Gente que no ha percibido el querigma, gente que no ha percibido el Espíritu Santo, o que va perdiendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se pierde. Después de tantos años de experiencia, yo puedo testificar de que el Espíritu Santo se pierde. Y nada más que se pierde el Espíritu Santo en tu corazón, entra el racionalismo. No la razón, que la razón es buena, sino el racionalismo, que ya es enfermedad. Y si te añado otro paso más, te podría decir el espíritu racionalista. Y el espíritu racionalista ya es una cosa, pues, que destroza, o puede destrozar al grupo, o puede destrozarlo todo. No han percibido la noticia de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Entonces no entienden la fe y no van, y van para salvarse detrás de las obras, y únicamente de las obras. Yo hace poco, cuando uno va a predicar de alguna cosa, yo no sé por qué el Señor parece que te pone antes de la predicación como algún ejemplito. Hace poco tuve una discusión con una persona muy endurecida, muy cercana a mí, muy cercana. Pero por parte de él muy dura, por parte mía a la expectativa. Y otro amigo, muy amigo, familiar mío, me dijo, pero tú no tienes argumentos para decirle a este tontaina 2 cosas y que se calle la boca.
porque estaba criticando duramente a la Iglesia, a los sacerdotes y a las cosas que pasan ahora. Digo, sí, pero no se trata de discutir. No se trata de discutir. Porque se puede romper la amistad, el cariño, dejarse de hablar por menos de nada, porque estas cosas van a lo profundo. Yo no le puedo apabullar a este hombre en nada, porque por menos de nada rompe. Tú imagínate en tu casa, imagínate con tu hijo, y yo sé que en muchas casas con los hijos o no hijos sucede esto. Es preferible conservar la paz, digo yo. Porque está tan penetrado el espíritu racionalista dentro de algunas personas en este momento, antirresto totalmente, está tan penetrado este espíritu racionalista que se rompe. Y te ves tú en tu casa sin poder hablar con tu hijo. Te ves tú en tu casa no tener ninguna comunión espiritual con tu hijo. Nada que te una a él. Es tremendo. Yo en esta ocasión y en otras me he dado cuenta de una cosa, que es también tremendo decirlo. Hay personas que dicen, yo si mi hijo no va al cielo, yo no quiero el cielo. Pero eso lo dices porque no sabes quién eres tú y quién es tu hijo. Si tu hijo en algún momento rompiera la comunión más profunda que tiene contigo acerca de determinadas cosas que son esenciales para ti, sábete que perderías todo motivo de amor hacia tu hijo. Estamos en la elección de Dios, estamos en lo más profundo, estamos en el resto. Y eso es muy importante, que nosotros nos demos cuenta de que el resto no puede funcionar, o que no podemos funcionar contra los demás con grandes discusiones o grandes peleas, porque el resto es Dios, es hijo de Dios. Y el resto tiene que funcionar con mucho don y mucha sencillez. No son personas neutrales. O sea, los contrarios no son personas neutrales, sino que yo le decía a este que me requería de argumentos tumbativos, le decía, no, mira, a mí en esta discusión me pasa como cuando un médico tiene que operar a su mujer. Y dice, yo a ti no te opero, que te opere otro. Porque el médico no quiere operar a la mujer, porque hay un algo que no le permite operar a su propia mujer. Lo haría mal, sencillamente. Pues bien, cuando no se entiende a Cristo es muy serio. Tropezaron, como nos dice el profeta Isaías, contra la piedra de contradicción, y entonces uno pierde esa elección de Dios, esa elección sencilla que hace que tú seas un resto. Si discutes con algún judío, si has tenido la ocasión de discutir con algún judío ortodoxo, tú te darás cuenta de lo que nos habla San Pablo aquí, de cómo han llevado hasta lo más profundo el rechazo a Jesucristo. No puedes hablar, no puedes discutir, porque cualquier comunión que pudiera haber o amistad entre ese judío y tú se rompe inmediatamente, porque estamos en lo más profundo. Incluso Carlos Marx llegó a decir que esta es la última alienación, la más profunda, la religiosa. Todo lo demás se puede cambiar fácilmente en el pueblo, incluso la política, la economía, todo. Pero la religión
Hay que tener mucho cuidado con la religión porque afecta a la entretela más honda del ser humano. Con un judío en Maranatha, ¿qué pasa en Maranatha? En Maranatha siempre se predicó la gratuidad y la justificación gratuita, pero no todos la han sabido conservar, o no todos han podido conservarla, o no sé lo que ha pasado. Pero ¿cómo es posible que después de 40 y tantos años siga habiendo el mismo número de personas? Eso no es normal, porque los grupos o aumentan o disminuyen, y si disminuyen pueden desaparecer. Pero ¿cómo es posible que en este grupo que no aumenta, a pesar de tanta gente como entra, siga estando totalmente vivo? Hay un misterio, y es el misterio de la perseverancia del resto. El misterio de la perseverancia del resto. Maranatha sigue para adelante porque hay un resto. No sabemos quién es el resto, pero hay un resto. Y ese resto es el que llevará adelante todo. En la iglesia ahora, ¿tú tienes miedo a la iglesia? Como dicen muchas personas, ¿tú tienes miedo de que la iglesia se destruya? ¿Tú tienes miedo de que en la iglesia vaya a pasar una catástrofe? La iglesia no va a durar, la iglesia no tenga ningún miedo. Eso se ha dicho siempre. Y lo único que permanece es la iglesia. Todo lo demás nunca ha permanecido. Pues bien, en la iglesia de hoy falta mucho de los tres elementos que dije yo que son necesarios para ser resto y por lo tanto para ser fecundo: el Espíritu Santo, el querigma de Jesucristo muerto y resucitado y la predicación de la salvación gratuita. En la iglesia actual falta mucho esto, y si falta, pues miren ustedes, es que no es resto. Pero dentro de la iglesia habrá su resto, porque la iglesia seguirá hacia adelante. La iglesia no va a morir. Entonces nos interesa ser resto de la iglesia, ser resto del resto de la iglesia, porque ya la iglesia de por sí debería ser un resto dentro de la humanidad que llevara para adelante la bendición de Dios para todos los hombres. Eso es verdad. En fin, cuando hay estas grandes discusiones en mi familia, que las ha habido y las hay, mi hermana siempre dice, mi hermana no es de las que teorizan, sino cuando ve que uno que no es resto chilla mucho, le pregunta, bueno, en concreto, cuando te pongas mal y te estés muriendo, ¿llamamos al cura, sí o no? Porque si tú dices que no llamamos al cura, yo sé ya por dónde andas. A ver qué dices. En fin, pues bien, hermanos, nos preguntamos una cosa. ¿Y esta gente que se sale, que no es resto, se condenará? Esta gente que parece que no tiene la bendición, que no lleva la bendición hacia adelante, ¿se condenará? Con el lenguaje que tenemos nosotros actual, nacido muy de la metafísica, pero de una metafísica moral, ética, todos los pecadores van al infierno. Pero para San Pablo no. San Pablo no pronuncia en toda la carta a los romanos la palabra condenación. Él era un predicador y predicaba el querigma de Jesucristo. No predicaba la condenación de los pecadores. No. San Pablo únicamente te dice, ¿se condenará a esta gente? No. No es eso. Simplemente dejan de ser elegidos. Es un problema de elección para una determinada gracia.
simplemente dejan de ser elegidos. Y San Pablo incluso a los judíos como pueblo, no en atención a ellos que son malos, sino en atención a los patriarcas, les profetiza que antes del fin del mundo, cuando entren todas las naciones a servir a Jesucristo, también al final entrarán ellos, reconocerán a Cristo. O sea, se condenarán los que se han salido de Maranata, se condenarán los que se han salido de una orden religiosa. Pues bien, yo digo, si encuentran un Cristo mejor, pues salen ganando. Si pierden a Cristo, no es una buena cosa, van mal. Los que pierden la fe y los ateos se condenarán. Los que no quieren llamar al cura en el momento de la muerte se condenarán. Pues diremos, los que sean conscientes de verdad, los endurecidos que rechazan a Jesucristo y a la Iglesia, están en una mala situación. No podemos decir más. Están en una mala situación. Ahora tenemos que saber una cosa, que el último diálogo de la vida, o el primero de la otra vida, no, el último de esta vida, va a ser con Jesús. Es con la última persona. Llámalo juicio, llámalo como te dé la gana. El último diálogo va a ser con Jesucristo. Entonces, bueno, San Pablo no es moralista y no termina diciendo conclusiones piadosas casi nunca en sus capítulos de la carta a los romanos. Dice las cosas y ya está. Pero yo no soy San Pablo y entonces soy más moralista y digo, pues, procuremos que no seamos antirresto. Procuremos que en la bendición de Dios estemos nosotros ahí metidos. Porque hay una razón humana que te expulsa de la bendición. Y esa razón humana es sencillamente que tú te la has buscado. Que tú, con tu espíritu racionalista, has salido de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios es que lo que no parece es. El menor servirá al mayor, el mayor servirá al menor. Y en las cosas de Dios nadie puede decir, yo estoy por encima de esto, o lo que cuenta es la cultura. En el siguiente capítulo, en la siguiente charla, San Pablo nos dirá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues es lo que me interesa a mí, conservar la capacidad de invocar siempre el nombre del Señor. Gloria a Dios.